A continuación, Salud y Sentidos. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Salud y Sentidos, un programa dirigido a la comunidad con temas de la otorrinolaringología, con la conducción del doctor Esteban Serrano. Salud y Sentidos. Estimados televidentes, el tema de hoy va a ser sinusitis. Tengo como invitado al doctor Juan Esteban Serrano. Él es médico otorrinolaringólogo, tratante del Hospital Carlos Andrade Marín. Adicionalmente, su actividad independiente la realiza en el Centro Médico Alemania. Bienvenido, Juan Esteban. Un gusto. A ver, refresquemos un poco la memoria de los televidentes. ¿Qué son los senos paranasales? En realidad son cavidades que están ubicadas en la parte lateral y superior de la nariz. Estas cavidades se ven afectadas con procesos ya sea inflamatorios o infecciosos. Por lo tanto, por favor, explícanos en términos sencillos qué es la sinusitis como tal. Buenos días con todos, un gusto estar aquí. Vamos a hablar un poquito de la sinusitis. Es un tema que compete bastante en esta época donde los cuadros respiratorios altos han venido en aumento y durante también el transcurso de estos años por la misma polución del medio ambiente. La rinosinusitis es una patología a nivel mundial bastante alta en frecuencia. La estadística a nivel mundial es más o menos 150 por 1000 habitantes que tienen esta patología, lo que implica unos 28 millones de habitantes, aproximadamente una población de Estados Unidos. Entonces, la patología en sí es una inflamación crónica de la mucosa de los senos paranasales, como decían, de las cavidades aledañas a la nariz. La nariz con los senos paranasales conforman una mucosa, una alfombra amplia que tiene un barrido mucociliar importante y elimina cantidades de moco normales. Aproximadamente 1 litro de moco es lo que producimos más o menos en el transcurso de 24 horas al día. Y siempre cuando hablamos de sinusitis, ¿estamos hablando de problemas de afecciones crónicas o también puede haber afecciones agudas? En el tema más o menos nosotros como otorrinos siempre valoramos las patologías crónicas. Es muy difícil que veamos patologías agudas. A veces sí las hay, pero por lo general se quedan con el pediatra, con el médico general. Hay ciertos criterios muchas veces en los cuales debe ser referidos al otorrino, porque nosotros vemos la patología crónica. En sí la sinusitis tiende o no a cronificar en la mayoría de los casos, y por eso tienden a llegar a un medio común, al fin común, que es el otorrinolaringólogo. Tarde o temprano termina llegando al otorrino, pero la patología aguda, los comienzos, la subaguda o la parte crónica de fácil manejo, maneja cualquier especialista de la salud. Ya le digo, los derivados a pediatría, que son los más comunes, las sinusitis agudas en los pediátricos, y en los adultos ya las sinusitis crónicas, que es bastante frecuente. Perfecto. Hay un criterio, muchas veces el ciudadano común piensa que los niños no tienen sinusitis, que no son portadores de sinusitis. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso no es cierto, porque tenemos que darnos cuenta que aproximadamente en el nacimiento nuestros senos paranasales, los maxilares y los etmoidales ya están formados en una porción muy pequeña, pero están ya formados. Son unos pequeños cascarones, tienen pueden ingresar menos de 2 mililitros más o menos.
pero ya están formados y puede haber congestión, puede haber, estos niños sufren de problemas, estos niños comienzan con su cuadro de rinitis, con una patología obstructiva posterior que pueden ser adenoides, se complica con respiración bucal y se sigue estancando el moco. Los ostium de drenaje de los senos paranasales son diminutos, entonces la obstrucción constante de esto, por más de que haya un buen barrido mucociliar, que se elimine el moco del seno paranasal, va a generar que se estanque este moco y se infecte. Es muy común, son estos niños con gripes mal curadas que les vemos con el moco amarillo, con tos todo el tiempo, son los dos signos cardinales, en los cuales vamos a darnos cuenta de que los niños no tienen una gripe mal curada, o si hayan recibido doble esquema de antibiótico por más de 5 semanas, igual el paciente persiste con su sintomatología. Pasa la acción de los antibióticos y vuelve la secreción. Sí, secreción. Así perfecto. Es. ¿Cuáles son los factores muy predisponentes para que una persona sufra de cuadros sinusíticos muchas veces a repetición? Se haga crónica esta sinusitis. ¿Cuáles pueden ser los factores que desencadenen y lleven a mantener un cuadro sinusítico por largo tiempo? Más o menos hay que ver según en la edad de los pequeños, de los niños y los bebés. Ellos pueden tener problemas por patologías sobreañadidas como las adenoides, como yo volví a repetir. Es tan frecuente. Hay una hipertrofia de adenoides importante y esto genera que haya obstrucción del moquito, se va quedando, hay infección crónica todo el tiempo. Hacer un lavado a un niño o colocar spray no es muy fácil muchas veces y eso es lo que determina que el niño no deje estancado su moquito. Descongestionantes no damos a muy temprana edad tampoco, y es lo que ayuda, y a veces hay algo contraproducente en la sinusitis como tal en los niños y en los adultos. El esquema de tratamiento basado en antihistamínicos no es muy bueno porque se seca el moco y bloquea el ostium de drenaje, y eso puede generar a la larga que haya mayor complicaciones de la sinusitis. Se retienen más las secreciones. Eso es lo que decían, que no está aconsejado como tal un antihistamínico puro, y esto es para todos los casos, y ahorita que me salté un poco en el tratamiento. En la edad adulta hemos visto un cambio radical durante estos años. Yo he pasado mucho tiempo y he visto hasta los niños de la Amazonía que no tenían tanta polución, no eran alérgicos. Y ellos comenzaban a ser alérgicos cuando yo era rural, hace más o menos unos 4 años, unos 5 años. Entonces eso es lo que muchas veces la polución, el medio ambiente está generando estos cambios en la mucosa nasal y llevando a mayor gente a tener problemas crónicos de su nariz, senos paranasales. Las sinusitis son muy comunes. Hoy por hoy es una de las patologías más frecuentes a nivel mundial y en la que se gasta bastante dinero y recursos. Ha aumentado mucho los procesos riníticos alérgicos. En realidad que el supuesto desarrollo de las grandes ciudades ha inducido que se contamine más del medio ambiente, y de ahí que factores como la rinitis alérgica en realidad son de los que más producción de sinusitis, cuadros respiratorios altos genera las alergias. Hablando de alteraciones estructurales, ¿qué nos puedes comentar? Por ejemplo, los desvíos de tabique, ¿sería un factor también que tenga propensión un paciente a presentar sinusitis? Yo pienso que hay ciertos desvíos que estimulan, del mismo modo de que tope con la mucosa del cornete, digamos un desvío tipo espolón, que es como una espícula ósea, que tope la mucosa del cornete, eso estimule el sistema simpático y parasimpático, genere obstrucción, edema de mucosa, ya tenemos un cambio importante. Esos desvíos, muchas veces desvíos altos, obstruyen el meato medio. El meato medio anatómicamente es el más importante, es el drenaje en común de 3 senos paranasales, tanto del frontal, etmoides y maxilar. Entonces,
Es un ostium tan diminuto. Como hablamos, los senos maxilares siguen creciendo y los senos etmoidales hasta la adolescencia, hasta los 18 años más o menos, los etmoidales y los maxilares hasta los 15 años. Pero el ostium sigue, y el complejo osteomeatal por donde drena el moco sigue siendo pequeño, sigue siendo apenas de un diámetro de 1 a 2 milímetros. Es poco. Es bastante poco. Ahora, para el público en general, ¿qué son los ostiums? Son estos pequeños orificios por donde se ventilan los senos paranasales, como las ventanas, llamemos, de una habitación. Y en estos casos son ventanas muy pequeñitas, y si está congestionada la mucosa nasal, pues vamos a tener esas consecuencias como la sinusitis. A más de la secreción, por ejemplo, porque tengo entendido hay algunos tipos de sinusitis, la sinusitis puramente inflamatoria, en la que generalmente no hay un moco espeso, verde, todo eso. Igual hay esta sinusitis infecciosa de tipo ya sea bacteriano o de tipo hongos, fúngico, como lo llamamos nosotros. ¿Qué sintomatología generalmente, a más de la secreción que mencionamos, puede presentar el paciente? Por ejemplo, en una sinusitis aguda, para que quien sea portador de una sinusitis acuda a tiempo a donde el médico, ¿no? ¿Qué otra sintomatología presenta un paciente portador de sinusitis aguda? Así es. En este caso. O sea, se puede identificar rápidamente como hay opresión, dolor facial, eso es importante. A mucha gente le duele la región frontal, o tiene una tumefacción, un amortiguamiento a nivel de macizo, a nivel de maxilar superior de los dientes. Siente un dolor exquisito a nivel de los dientes, puede ser. Esta opresión, la congestión, se escucha esta voz nasalizada muchas veces. Hay tos. Ese como gangoseo que llamamos comúnmente, ¿ya? Tos. Fiebre. A pesar de que digo fiebre, y hemos visto, el porcentaje de los pacientes con sinusitis en fiebre es bajo. Apenas estaba leyendo la estadística actual y es del 2%. Entonces no es como y lo ponen dentro de un síndrome cardinal. Ahora la sociedad americana de otorrinolaringología y cabeza y cuello lo clasifican más porque tenemos más acceso al endoscopio. Entonces es más fácil poder hacer una revisión con endoscopio, que no te lleva tiempo, no te genera radiación como una tomografía, y es fácil de dictaminar hasta de dónde viene la patología. Eso es importante saber, y con eso nos vamos a guiar para el diagnóstico. Más la secreción purulenta, el dolor facial, son de los síntomas cardinales, más una buena exploración física. Tanto la Academia Americana como la canadiense no necesitan de una tomografía para valorar una sinusitis tanto en niños como en adultos en las sinusitis no complicadas. Perfecto, claro. Y ese es un dato importante. El médico, como tú bien decías al principio, las sinusitis agudas son cuadros que generalmente está en manos, si es un niño, de un pediatra, si es un adulto, en manos del internista, del clínico, y es importantísimo lo que se acaba de mencionar. Para hacer un diagnóstico de una sinusitis aguda, lógicamente nos basamos en la sintomatología, y el paciente tiene que saber que muchas veces en el transcurso de un episodio de resfriado común, ahora tan frecuente con los cambios climáticos, comienza a cambiar esa secreción. En vez de ser blanquecina se torna amarillenta, espesa, incluso a ratos siente mal olor el paciente. Entonces, que estén anticipados que eso ya puede ser un inicio de un cuadro sinusítico. Entonces, el pedir, incluso todavía hay colegas que piden radiografías simples. La exposición a radiación es altísima en las radiologías simples y no nos dan además la información adecuada. Por eso
el diagnóstico de una sinusitis aguda es puramente clínico. Indudablemente, cuando ya hay procesos crónicos, han sido ya tratados, son pacientes que generalmente son referidos a nuestras manos. ¿Qué es lo que haces en ese caso frente a la sospecha de un paciente con sinusitis crónica? Bueno, por lo general ya nuestros pacientes ya nos refieren ya bastante tarde, cuestión de meses hasta años muchas veces. Así es. Y ya llegan con la tomografía en mano muchas veces los pacientes, ¿sí? Por lo general son cuadros ya quirúrgicos, sabiendo que cuando hay un fracaso en el tratamiento, sabiendo que la recurrencia de la sinusitis se da cuando se presenta más de 3 a 4 veces en un año más o menos. 3 o 4 veces ya estamos hablando de recurrencias en periodos de que cada recurrencia no más de 8 semanas. Después de cada 8 semanas volvemos a tener la recurrencia. Eso es un diagnóstico de sinusitis recurrente. Entonces el internista está dando antibióticos 3-4 veces al año durante 2 años y ya la patología no mejora. Así es. Ya el paciente sabe que de ley tiene que su antibiótico más su tratamiento tópico. Muchas veces hasta se aprenden la receta. Claro, ya tienen... al menos en nuestro medio, van por cuenta y riesgo y compran nuevamente el mismo antibiótico. Y sin saber que la patología puede ser tratada a tiempo. Ahora hay una maravilla en la parte quirúrgica, que es la parte endoscópica. A pesar que yo me formé y nos fascina el microscopio, pero para la parte de nariz y senos paranasales es una ventaja indiscutible el endoscopio. Y si es que el paciente fuera tratado a tiempo, con una buena resolución quirúrgica, ya teniendo todo el tratamiento médico, clínico que se haya dado por años o por meses, hacer una cirugía en un periodo determinado donde el paciente no se complique, venga al año de lo que está tratado por el internista, no a los 3-4 años como vienen, y la cirugía y la resolución quirúrgica ayuda hasta en un 80-90% de la sintomatología del paciente a resolverla. A pesar que el paciente genere sinusitis, no se cuide, como repetíamos anteriormente, hay problemas el paciente es fumador, el paciente está expuesto a un medio donde hay humo, donde hay contaminación ambiental, eso complica. Ya estamos expuestos todos los días, como yo repetía, de la polución ambiental, pero hay gente que está un poco más inmiscuida en esto. Entonces ese paciente es un candidato idóneo que le vaya bien con la recuperación, y así todo vuelva a tener procesos sinusíticos, van a ser más fáciles de manejar y evitar las complicaciones a largo plazo. La cercanía con el cerebro, formar un absceso. Ya vamos a hablar de eso. Hablando de la sinusitis aguda, como tú bien decías, es un paciente alérgico, rinítico alérgico, y viene un episodio de resfriado, congestión más intensa de las vías respiratorias. Comienza a presentar ya un cambio en la secreción, en la coloración, la sintomatología que mencionaste, como la pesantez de la cara, la secreción amarillenta, en contados casos fiebre. ¿Cuál sería el tratamiento para ese proceso agudo, así a grandes rasgos? Pero el tratamiento agudo, como ya decíamos, ya lo conocen de memoria todo el mundo. El mismo paciente. Así es, del mismo paciente. Se basa en antibióticos muchas veces, antibióticos de primera línea que ya lo conocen aquí. La amoxicilina sigue siendo el gold estándar, aunque hemos visto que por el abuso del tratamiento muchas veces estas patologías virales o inflamatorias crónicas, sin llegar a una patología, a una clínica bacteriana, dan tratamiento antibiótico y hay una resistencia altísima a las penicilinas o a las aminopenicilinas. La amoxicilina clavulánico, el Streptococcus pneumoniae tiene una resistencia casi al 67%, que es bastante alto, a pesar que in vitro es uno de los antibióticos con más efectividad del 90% para arriba, seguido de las fluoroquinolonas.
Entonces, el tratamiento ideal, ¿qué consiste? Repito nuevamente, nosotros tenemos en la casa el antibiótico, el suerito y el antialérgico. Entonces, ya solo en ese hecho ya estamos obrando mal, porque yo repito, y ayer también leía, el antialérgico solo va a bloquear el ostium de drenaje de los senos. Porque frena la movilidad. Frena la movilidad, se vuelve un moco espeso, duro, verde y contamina más. La sintomatología va a ser peor. Entonces, los lavados con soluciones salinas, hay maravillas ahora. Vamos a usar bastante, el corticoide tópico es importante. Hay estudios que dicen que el corticoide tópico ayuda de cierta manera. Uno de los que más ayudan son los descongestionantes nasales, los alfa-adrenérgicos. El problema es que hay mucha patología cardiovascular, de cardiópatas, y no pueden usar este medicamento. Y en los niños también puede producir taquicardia, ¿no? A los niños también decía lo mismo. A partir de unos 8 o 9 años pensar en dar este tipo de medicamentos con una eficacia importante. Las guías recomiendan hasta 14 a 15 días de descongestionantes, bastante altas. Los lavados salinos es importante. Hay una alteración en el flujo, en el barrido ciliar, entonces nosotros tenemos que ayudarnos con los lavados constantes. A veces los papitos, las mamitas o nosotros mismos que estamos con sinusitis, no nos hacemos bien los lavados. Así Entonces es importante limpiarnos la nariz, que no dejar estancado ese moco por mucho tiempo. Que hay que dejar en manos del médico los casos, o sea, no automedicarse, que es un problema. Ahora, el paciente con una sinusitis crónica va a tu consulta, indudablemente, van con las tomografías, vemos que los senos están llenos de líquido, de pus generalmente, y tiene, a más de una rinitis crónica, alérgica o no alérgica, tiene problemas de un tabique desviado y todo eso. ¿Qué es lo que se le recomienda al paciente en ese caso? O si es un niño que también tiene sinusitis crónicas y son portadores de de adenoides muy grandes, amígdalas muy grandes, ¿cuáles son las recomendaciones en concreto? Lo importante aquí es hacer hablar bien con los familiares, ver la parte quirúrgica. Todo se complementa. Como es un abordaje mínimamente invasivo, el endoscopio, todo se hace por adentro, el paciente se queda más tranquilo. Pero hay que quitar las adenoides. Hay que retirar adenoides, hay que arreglar el tabique. No se va a abrir un ostium y se deja todo el tabique obstruyendo la ventana. Muy bien. Así es. Te agradezco, Juan Esteban, por tu participación, y nos veremos en una próxima reunión. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Salud y Sentidos, un programa dirigido a la comunidad con temas de la otorrinolaringología, con la conducción del Dr. Esteban Serrano. Salud y Sentidos,